Entonces estamos viendo algunas pruebas para detectar isquemia. Desde una prueba de esfuerzo convencional y las pruebas de imagen que se llaman, es decir, mediante ecoestrés o resonancia magnética o algunas otras, como son las pruebas que llamamos de imagen por tomografía, es decir, hay que valorar el calcio. Otra manera de demostrar, ahora para decir que hay lesión miocárdica. ¿Qué es una lesión miocárdica? Quiere decir que hay destrucción de algunas células miocárdicas, le llaman cardiomiocito. Por lo tanto, una de las causas donde se eleva en forma importante será en el infarto del miocardio, con o sin elevación del segmento ST. Es decir, hay daño miocárdico, es decir, hay lesión miocárdica o del cardiomiocito. Pero también la insuficiencia cardíaca se puede elevar un poquito. La pericarditis también, porque la pericarditis habitualmente se asocia a miopericarditis, es decir, afecta al pericardio y también el miocardio. Entonces, hay varias causas que pueden elevar las enzimas cardíacas, pero la que le eleva en forma progresiva y después baja los niveles es la troponina. Tenemos la troponina I, la troponina T, I y T. Hay unos hospitales que tienen la T y otros la I. Y tenemos la troponina ultrasensible. Quiere decir que esa es más específica que la troponina I. Es de la última generación, la ultrasensible. ¿Qué empleamos en la mayoría de los hospitales del sector salud? Troponina I. Y vamos a ver la curva que tiene en un infarto del miocardio. Si mi paciente tiene insuficiencia cardíaca, sí, se va a elevar un poquito y ahí va a persistir. No forma una curva como la que vamos a ver en un infarto. Aquí, fíjense bien, tenemos los días del comienzo del infarto y aquí los niveles de los distintos marcadores. ¿Cuál es la que las guías nos dicen que es suficiente, la troponina IOT? Fíjense bien, desde la hora 0 se empiezan a elevar y a las 6 horas ya hay un nivel suficiente para poderla determinar en sangre. Se empieza a elevar, 12 a 24 horas pico máximo y después desciende. La troponina I dura la curva se estabiliza después de 7 días y la T hasta 14 días. Esto es si no hacemos nada, le dio un infarto y no se reperfundió la arteria, no se destapó la arteria. Si se llega a reperfundir la arteria, fíjense aquí en puntitos rojos, igual se empieza a detectar a las 6 horas, 4 o 6 horas. El pico máximo es en las primeras 12 horas y tarda 3, 4 días. Tarda menos, pero se eleva más y más pronto. Entonces nos sirven estos marcadores para ver la evolución del infarto. Pero si se lleva a cateterismo cardíaco, no es necesario hacer la curva enzimática, si no se lleva así. Conclusión, el biomarcador para valorar lesión del miocardiocito es la troponina I. Si en un hospital hay troponina I o troponina T o la ultrasensible, es suficiente. Cuando no hay troponina I, entonces quiere decir que no estamos actualizados. Y entonces podemos usar la CKMB, que se emplea todavía en algunos lugares, por ser la más antigua. Le voy a poner un ejemplo. En el Hospital del Norte usamos troponina I, sí hay. Pero también nos reportan CKMB, que realmente
no la deberíamos de pedir, pero no sé por qué, aunque yo pida troponina ahí, me dan CKMB. No es necesaria, pero ya por rutina nos las dan. Fíjense, vamos a ver la CKMB. La de CKMB, obviamente, es una fracción de la CPK total y no es específica del miocardio. Por lo tanto, la total pues incluye muchas enfermedades que la pueden elevar y la MB es la fracción del miocardio. Mínimo del total de la CK total, la MB debe de ser 10% más para que tenga valor como marcador cardíaco. Sin embargo, sigue siendo inespecífico. Pero igual, se empieza a elevar a las 4 o 6 horas. Aquí ahora vamos a ver el verde, ¿verdad? Fíjense, si no se destapa la arteria, se eleva máximo las 24 horas y dura 72 horas aproximadamente. Si se reperfunde, se eleva más rápido y desciende más rápido, es decir, en lugar de durar 3 días, va a durar 2 días. Quiere decir que si destapamos la arteria, sí detectamos que el miocardiocito está necrosado y después deja de necrosarse. Por eso es la curva enzimática. Entonces, la curva enzimática en el laboratorio que nos puede decir si hay lesión del miocardiocito, si se está destruyendo, es troponina I o T. Y aquí tenemos la nueva troponina I, que se llama troponina I, ultra sensible. Esta a la hora o menos tiempo ya la podemos detectar. Nosotros decimos que debe ser el perfil 99, pero esto es, o sea, el 99 es el valor de referencia que nos da cada laboratorio. El valor de referencia y lo consideramos como perfil 99 y se empieza a elevar desde que se inicia el infarto. Por lo tanto, a los 30 minutos o 1 hora ya está elevada. Y fíjense cómo es la curva. Cuando es infarto, este es cuando es infarto, se eleva en forma rapidísima. Quiere decir que si yo tengo un corte, cuando llegó mi paciente, van a suponer, es muy raro que lleguen los primeros 30 minutos a 1 hora. Si yo le tomo la CKMB, el primer corte me va a salir negativo. Y a la hora, tampoco, hasta las 6 horas, otra vez para ver si ya se elevó. Troponina ahí nos dice que puedo tomar otra a la hora o a las 2 horas y va a estar muy elevada. Quiere decir que el ascenso, cuando es un infarto, la lisis o la necrosis del cardiomiocito la detecta inmediatamente. Por lo tanto, la troponina I ultrasensible es la que se está empleando en los hospitales de mayor nivel y donde hay, obviamente, que tienen el reactivo. Otras pruebas para detectar isquemia. Resonancia magnética, claro. Igual de acuerdo al lugar donde estemos y la resonancia magnética, por ejemplo, aquí ven este circulito que es el músculo cardíaco y esto blanco de acá, es donde no captó el gadolinio, claro, es un gamagrama para ver perfusión, se le inyecta en la resonancia magnética y aquí se ve, esta zona no está perfundida, por lo tanto se tapó la arteria en esta zona y no lo está diciendo. Aquí fíjense cómo está este lado. Fue nada más epicárdico y así. Entonces, otra prueba, resonancia magnética. Realmente aquí en los hospitales segundo nivel no se observan, es solo los grandes centros super especializados son los que nos dan resonancia magnética. Bien. Y también tenemos algo más sencillo. Actualmente hay los tomógrafos de última generación, son capaces de ver calcio. Ustedes ven calcio aquí, en una arteria coronaria. Este es ventrículo derecho, este es ventrículo izquierdo. Estas son las venas pulmonares. El atrio izquierdo, entonces, esta es la arteria coronaria. Descendente anterior, entonces aquí lo estamos viendo. ¿Cómo hay calcio? Si hay calcio es un marcador de cardiopatía isquémica. Y hay una escalita de acuerdo
el score de calcio, ¿verdad? Que se calcula de 1 a 40, eso habitualmente lo hace el radiólogo ahí con su equipo y se calcula qué porcentaje tiene, si hay indicios de enfermedad cardiovascular o no. Entonces, otra prueba es tomografía o resonancia magnética. Y dejamos eso en paz. Ahora nos vamos lo que deberíamos de hacer nosotros en todos nuestros pacientes. Calcular el riesgo cardiovascular a 10 años en pacientes mayores de 40 años de edad. ¿En quiénes deberíamos calcularlos? Aquel que tenga factores de riesgo cardiovascular. Quiere decir, yo pongo en el celular ACVD Risk y a veces le pongo calculadora o a veces ya aparece así, ¿no? Aparece ahí, nada más le meto yo los datos. ¿Qué me va a pedir? Pues factores de edad. Menos de 40 años no se calcula el riesgo cardiovascular. Después nos va a pedir los factores de riesgo cardiovascular, diabetes, hipertensión. Diabetes, hipertensión, tabaquismo. Y decimos que de acuerdo al riesgo que nos da, por ejemplo, si me dice riesgo bajo, es el que tiene 5% de tener un infarto a los 10 años. Y riesgo alto, aquel que tiene, o muy alto también ya hay, el que tenga más de 20% de tener un infarto a 10 años. ASCB Risk. Entonces vamos a hacer un ejercicio con ustedes. A ver, busquen su calculadora y yo le voy a decir algunos datos. Su celular. Pongan ABC Risk. ABCD Risk. Lo que estamos viendo aquí para calcular el factor ACVD Risk. Score. Hay varias. ¿Alguien ya lo buscó? Sí, Doc, acá está. Ya está. ¿Qué te pide, doctor? Yo le voy dando los casos para que todos seamos iguales. Sí, a ver, permítame, es que lo voy a poner para que pueda hablar y ver la... bueno. No, nada más me dices qué y ya te voy diciendo. Sí, bueno, es la edad. La edad vamos a ponerle 50 años. A ver, 50. Es el sexo, perdón. Masculino. Me pide la raza, blanco, africano-americano u otra raza. Ahí no ponemos ninguno, doctor. Ok. Ok, la presión sistólica. La presión sistólica vamos a ponerle 150. Ok. ¿Diastólica? 90. Ok. ¿El colesterol total? Colesterol total vamos a ponerle 230. 230. ¿El HDL, por favor? El HDL vamos a poner 40. LDL. LDL vamos a ponerle 110. Ok. ¿Tiene diabetes? Es diabético, sí. Ok. ¿Es fumador? Fuma, sí fuma. Bueno, es que aquí, perdón, ¿es ¿cómo se llama? ¿Constante o es a veces? Ocasional. Ocasional. Okay. Ocasional. Bueno, aquí me dice especificar un poquito más bueno, no, aquí lo voy a poner correcto, perdón. Ajá, ¿tiene tratamiento de hipertensión? Toma losartán cada 12 horas. Sí okay. tiene. ¿Tiene tratamiento con estatinas? No. Ok. ¿Tiene tratamiento con aspirina? No, tampoco. No, ok. A ver, permítame, déjame ver cómo lo calculo. Dice, No, nada más, le pones y ya te da. Sí, dice que el riesgo es del 69%. Sí, perdón, a 10 años, Ajá.
Perdón, Doc, ese 31.1 a 10 años. 31% que le dé un infarto del miocardio en los siguientes 10 años. Pero lo pusimos diabético, hipertenso y tabaquismo. Es decir, todos los factores de riesgo en mayores de 40 años de edad. Todos los factores de riesgo para que le dé un infarto. Alto riesgo que le dé un infarto. De 10, 3 se van a infartar en los siguientes 10 años. Tiene alto riesgo de infarto del miocardio. Esto que le acabo de decir, de paciente diabético, hipertenso y que fuma, si a los 40 años tiene dolor precordial opresivo, habitualmente debuta con un infarto. Y en la clínica diaria eso es lo que vemos. Y entonces, ya vieron que es muy fácil calcular nada más teniendo los datos. Lo podemos aplicar. Casi todos son datos clínicos, menos el colesterol y lipoproteínas de alta densidad y de baja densidad. Y existen otras fórmulas para calcular el riesgo cardiovascular. Pero en realidad este es el que se emplea más, pero hay muchísimos, ¿eh? A ver, vamos a ver. Ya van a esperar un momentito que están tocando. Te quería llevar la tapa de la coladera. Pues ahí sigue con un aparato. Ahora no voy a ver. Bueno, vamos a continuar. Entonces, cuando hay cardiopatía isquémica siempre le calculamos el riesgo ACVD o alguna otra fórmula que tengan ustedes, pero esta es la más empleada, pero hay otras, ¿eh? Todas tienen sus ventajas y sus desventajas, pero esta cuando menos es una de las más empleadas. Fíjense, ahí quiere decir que ese paciente que le dije tiene alto riesgo que le dé un infarto del miocardio a los 10 años. Vamos a seguir, ¿verdad? Hay una escala que algunos emplean en cuando el paciente tiene un infarto del miocardio. Cuando hay elevación del segmento ST, esa escala de Grace no debemos de emplear. ¿Por qué? Porque ya hicimos el diagnóstico. Esta escala fue para ver el pronóstico de un infarto del miocardio con elevación del segmento ST. Pero ¿qué sucede? El pronóstico actual va a depender del estado de las arterias coronarias, como se encuentren en la arteriografía o en el estudio de las arterias coronarias, la cantidad de stent, de calcio, etc. Entonces esta escala se emplea sobre todo cuando no hay datos francos de un infarto del miocardio. Y fíjense el corte, si nos dicen que es con 140 puntos o más, y entonces tiene el riesgo de tener un infarto en ese momento. Ya no se emplea como antes todos los infartos para ver el pronóstico, porque el pronóstico del infarto ha cambiado con los nuevos medicamentos y los nuevos métodos que tenemos. Escala de Grace sí, que después la vamos a mencionar, y en síndrome coronario crónico. En el agudo no lo empleamos. Y ahora vamos a ver lo mismo que vimos la otra vez.
Van a ver ustedes que es lo mismo que vimos. Factores de riesgo cardiovascular. Para nosotros nuevamente, ¿sí se ve la pantalla? Sí, doctor. Nuevamente es lo mismo. ¿Para qué sacamos el riesgo cardiovascular? Es decir, interrogamos, ¿para qué interrogamos todos los factores de riesgo cardiovascular? ¿Y cómo podemos mejorar este pronóstico? Entonces, aquí está, prevención del riesgo cardiovascular. Que un paciente le dé un infarto del miocardio. Vamos a empezar. Se puede empezar por donde quiera. Voy a empezar aquí con diabetes. Aquí hay que tener en cuenta una cosa, fíjense bien, aunque esta es reciente esta escala, ustedes ven que diabetes está escrito con números romanos 2, pero porque no está traducido. Nosotros ponemos diabetes tipo 2 con números arábigos, ¿de acuerdo? Pero en algunas literaturas ponen con 2 romanos, pero nosotros usamos 2. Si lo ponemos con romanos está mal, debe ser arábigo. Diabético. Para tratar de mejorar este factor de riesgo, el diabético, ¿qué tenemos que hacer? Obviamente, controlar la glucosa, ¿no? ¿Cómo vamos a controlar la glucosa? Empleando primero metformina. Va a depender de la glucosa y de muchos factores. Pero el tratamiento actual de la glucosa, metformina, agregado o no con, aquí se dice SGLT2, o sea, es un inhibidor del contransportador sodio-glucosa LT2. O GLP1, agonista de los receptores de glucosa P1. Estos son los 3 medicamentos más insulina, lo que constituye la base actual para el tratamiento de la diabetes. Todavía estamos un poco lejos de alcanzarla en el sector salud porque no contamos con SGLT2, inhibidores o agonistas GLP1. Ya se empezó a usar, pero todavía. ¿Por qué estos 2 últimos, SGLT2 y GLP1, son sustancias que se emplean, creamos cardioprotectoras? Baja la glucosa, pero son cardioprotectoras. Entonces, en esto actualmente debemos de basar el tratamiento de la diabetes. Control nuevamente de la dieta y el ejercicio. Otro factor, la dieta. Siempre nos dicen de la dieta mediterránea. ¿Qué decir? Todos lo sabemos. Comer frutas, verduras, también frutas secas como nueces, comer pescado, comer poca carne, no comer carnitas, tabaco, dejar de fumar. Colesterol, siempre pedirle a todos los pacientes que tengan factores de riesgo cardiovascular, que no se nos olvide, perfil de lípidos para ver cómo está el colesterol, el de alta densidad, el de baja densidad y los triglicéridos. Y de acuerdo al factor de riesgo, es la colesterol de baja densidad que queremos hacer. Controlar bien la presión. Fíjense, la presión arterial. Si tiene 140/90 está descontrolado. Tenemos que mantener la presión menos de 140/90, es decir, 130/80 o menos. Nunca menos de 120/80. Hacer ejercicio. Mínimo 150 minutos a la semana. O vigoroso 75 milímetros. Y algunos pacientes, algunos, no todos, si su riesgo cardiovascular es alto, podemos emplear aspirina a dosis bajas. ¿Qué es dosis baja de aspirina? El Azaprotec, que tiene 100 miligramos después de la cena, ¿verdad? En el que y no tenga riesgo de sangrado, porque si no va a sangrar. Entonces, si sacamos el riesgo cardiovascular es para enfocarnos en todos estos riesgos y tratar de disminuirlo. Ese sería realmente el tratamiento de la cardiopatía isquémica preventiva, ¿no?
o para evitar que progrese. Yo creo que es fundamental este cuadrito. Cuando un paciente tiene infarto del miocardio, cuando un paciente llega con nosotros con dolor torácico a un servicio de urgencias o con un médico, ¿qué posibilidades existen de que este dolor torácico sea de cardiopatía isquémica o no? Obviamente para esto tenemos que tener un electrocardiograma y disponer de troponina para poder clasificarlo. Y es lo que hacemos en urgencias. Primero, ¿me puede llegar un paciente con dolor torácico? Sí. Pero que no tenga las características de cardiopatía isquémica que vamos a ver más adelante. Es decir, es un dolor no opresivo, de intensidad variable. No es opresivo, puede ser punzante, puede exacerbarse o no a la presión, puede tener tos o no. Es decir, es un dolor que no es típico de angina, no es opresivo, no se relaciona con el ejercicio, etc. ¿Le debemos tomar un electro a todo paciente que llega con dolor torácico en urgencia? Sí. Encontramos, por ejemplo, un electro normal. Si tuviéramos troponina, le tomamos un corte de troponina. Y si es normal, ¿es suficiente para darlo de alta? Seguramente. A la hora, si tenemos la troponina y ultrasensible, la podemos dar de alta. Si el dolor tiene más de 6 horas, entonces ya sea troponina y o troponina T que no sea ultrasensible nos ayuda. Diagnóstico no es cardíaco. Y va a depender de las características clínicas, será osteocondritis, será problema de esófago, osteocondritis, pulmón, etc. Otro escenario. Me llega mi paciente con dolor precordial opresivo, con irradiaciones que ya habíamos visto de cardiopatía isquémica, al cuello, al maxilar, a la extremidad pélvica, ¿verdad? Perdón, a la extremidad torácica, hombro, mano, brazo, antebrazo y dedo medio, que puede ser típico o no, pero es un dolor opresivo. Y si es dolor opresivo, vamos a ver desde cuándo lo tiene, si es agudo o si ya tiene mucho tiempo. Vamos a suponer que nos dice que fue reciente. Si fue reciente, si le tomo electrocardiograma y está elevado el segmento ST, en ese momento diagnostico infarto del miocardio con elevación del segmento ST. ¿Le pido las troponinas? Sí, pero no es necesario esperar el resultado para iniciar tratamiento. Otro escenario, el mismo paciente con dolor precordial opresivo, veo los electros y solo está normal, el ST no está elevado. O puede estar deprimido, quiere decir que puede estar normal o deprimido. La alteración del infarto del miocardio sin elevación del segmento ST, más común es depresión del segmento ST, que se llama lesión subendocárdica. Pero no siempre está un electro normal, un paciente con electro normal puede tener un infarto, sí. Pero esta es la característica más común. Le tomo la troponina, sí. Y si está elevada, aquí sí espero la troponina. Digo que tiene un infarto del miocardio sin elevación del segmento ST y MCES, que se abrevia. Pero si las troponinas salen normales, hay que buscar otra cardiopatía que la puede elevar, pero no en forma tan importante. Tratamiento en general de la cardiopatía isquémica. Acuérdense que estamos viendo generalidades. Antiagregación plaquetaria y estatinas. ¿A quiénes? A todos. ¿La antiagregación plaquetaria en qué consiste? Puede ser parcial o completa. Estatinas, lo que llamamos P2Y2, es decir, ahorita lo vamos a comentar estos medicamentos, y enoxaparina. Es decir, si tiene riesgo alto en ese momento que tenga dolor precordial, le doy su aspirina, le doy su clopidogrel, que ese es el inhibidor P2Y12,
o algún otro, nosotros usamos más clopidogrel y enoxaparina. Si el riesgo es menor, solo le doy acetil salicílico o clopidogrel. Y si todavía es menor, pero ha tenido dolor opresivo, pero no encuentro nada, es decir, en las enzimas cardíacas, en electro, ¿le puedo dar ASA? Sí, una diaria. Beta bloqueadores. Sí voy a dar beta bloqueadores, pero antes sabemos que para dar un medicamento necesitamos haber revisado primero a nuestro paciente, ¿no? ¿Qué frecuencia cardíaca tiene? Si tiene frecuencia baja, no le voy a dar beta bloqueadores. Si se trata de un infarto inferior, no le voy a dar beta bloqueador. Ya sabemos que son cronotrópicos, sinotrópicos negativos y le voy a bajar más la frecuencia cardíaca. Y los infartos inferiores se acompañan de bloqueos AB, es decir, frecuencias bajas. Y ECA o ARA2, de acuerdo a la respuesta a la presión arterial. Y nitratos. Nitratos es aquel que tenga dolor, pero lo mismo. Si la presión está en 90-60, no doy nitrato. Los infartos inferiores, conclusión, no damos beta bloqueadores ni nitratos. Porque estos infartos tienden a tener presiones bajas, manifestaciones vagales, es decir, hipotensión y bradicardia, bloqueo AB completo o ritmo nodal. Lo demás, precardiopatía isquémica, sí. O sea, eso constituye el pilar del tratamiento de la cardiopatía isquémica actual. Y no se nos olvide actuar sobre todo los factores de riesgo cardiovascular, investigarlo y tratarlos y ponerlos en las condiciones óptimas, esos factores. Y aquí dice, fíjense bien, estatinas. Vamos a hablar un poquito de estatinas. ¿Hasta cuánto? Fíjense, por ser diabético un paciente, nada más por ser diabético, tiene riesgo moderado de infarto del miocardio. No le decimos un diabético tiene bajo riesgo de infarto del miocardio o de EBC, no, tiene riesgo moderado. Si tiene 10 años de evolución, desde que se detectó la diabetes ya tiene alto riesgo, y si tiene 20, muy alto riesgo. 10 años pero que no tenga daño a órgano blanco, es decir, no tiene albuminuria, no tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo, la T está bien, pero si tiene daño a órgano blanco, más de 10 años, muy alto riesgo de que le dé infarto del miocardio. ¿Cuál es la escala que vamos a emplear? ASCVD, pero podemos emplear otras. También riesgo de insuficiencia cardíaca, riesgo de enfermedad renal crónica y el score RIS a 10 años. Fíjense, entonces es el que vamos a emplear, pero un diabético de entrada tiene riesgo moderado de infarto de miocardio. Le llamamos de cardiopatía, de enfermedad cardiovascular, es decir, tiene riesgo de EBC, de enfermedad vascular cerebral y de infarto del miocardio. Incluye los dos. Y todos los factores de riesgo tienen riesgo de insuficiencia cardíaca. Colesterol. ¿Hasta cuándo se considera el colesterol? LDL. ¿Hasta qué nivel lo debemos de basar de acuerdo a lo que tenga mi paciente? Si tiene riesgo bajo, alto o moderado. Fíjense, si tiene un infarto del miocardio, ya tuvo un infarto, su colesterol de LDL debe de estar cuando menos de 55%. Fíjense, este es el que ya le dio un infarto. El que no le ha dado un infarto, pero tiene riesgo muy alto, su LDL debe estar a 70. Riesgo bajo, 100. Y el que no tenga riesgo, 116. ¿Qué medicamentos tenemos para bajar la LDL? Iniciamos habitualmente con estatinas de alta potencia. La más barata es la atorvastatina. ¿Sí? Nivel de evidencia 1A. Siempre.
dosis máximas, pero a ver si la tolera el paciente, porque se ha asociado a dosis altas a rabdomiolisis. Empieza con dolor muscular, pues hay que bajarle, entonces no le puedo subir. Cuando a alguien le dio un infarto del miocardio, la dosis, cuando menos los primeros 3 meses, son 80 miligramos diarios, y ya después se le baja. Si no eso fue suficiente una estatina, se le agrega ezetimibe. En el comercio existe ezetimibe más atorvastatina o alguna otra estatina de alta potencia. También es de elección. Algunos prefieren la combinación estatina-ezetimibe, pero obviamente el costo es mayor, aunque el sector salud, por ejemplo el Seguro Social lo da, Salubridad todavía no. Y por último tenemos a los mejores medicamentos para bajar el LDL, pero tiene algunos efectos colaterales, como se llama inhibidores de PCSK9. PCSK9. Son los medicamentos y cada vez se está investigando más sobre estos medicamentos. PCSK9. Y estos son los mejores medicamentos para bajar hasta el momento las lipoproteínas de baja densidad, pero el más empleado será estatina o estatina más ezetimibe. Colesterol alto, le comentaba, riesgo bajo, es decir, todos nosotros, ¿verdad? Deberíamos tener un colesterol de 110 o 116 cuando menos, ¿no? Máximo 116 miligramos de cigrita. Riesgo moderado, de acuerdo a lo que sacamos, 100 miligramos. Riesgo alto, 70, y el que tuvo un infarto, 55 miligramos. Y de acuerdo a las guías que ya vimos. Entonces, esto es lo que constituye el aspecto general de la cardiopatía isquémica. ¿Alguna pregunta o comentario sobre la introducción de cardiopatía isquémica? Como ven, son aspectos realmente generales. No hemos, ya después, ahora, mañana vamos a ver. Infarto del miocardio, síndrome coronario agudo, es decir, infarto del miocardio con elevación del segmento ST y sin elevación del segmento ST. Iniciando con la cuarta definición del infarto del miocardio. Acuérdense que la cardiopatía isquémica es muy frecuente, es una de las causas más frecuentes de muerte a nivel en México y en todo el mundo. Por eso se insiste en el control de factores de riesgo cardiovascular. Ya que le dio al infarto, pues necesitará un montón de cosas. Pero lo importante es en la medicina prevenir, ¿cómo? Controlar todos los factores de riesgo cardiovascular. Y la diabetes, ustedes tienen que aprender que aparte de la metformina y de la insulina están los GLT2 y los GLP1. O sea, la semaglutida y la empaglifloxina, que son los medicamentos. Es el prototipo del medicamento. Semaglutida de los GLT2 y es GL P1 y el otro es el T2. O sea, los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa. Y el otro son los agonistas
de los receptores de glucosa, GLP1. Entonces, como ven, estos medicamentos son los que debemos de aprender en el tratamiento de la diabetes. Desafortunadamente, actualmente la mayoría de estos medicamentos son inyectables, como la semaglutida, que tenemos de 0.5 o 1 miligramo, pero tiene una aplicación semanal, por eso hay que aprender a estos medicamentos. Cuando llevaron diabetes, seguramente ya le hablaron de ellos. Porque son medicamentos cardioprotectores. Esa es la ventaja sobre otro tipo de medicamentos. Bueno, ¿alguna pregunta o comentario? Todo bien, doctor. Gracias. Bueno, nos veremos mañana para ya empezar a hablar de síndromes coronarios, crónicos y agudos. Bueno, nos veremos. Mañana.